Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Agraria, el espacio exclusivamente para hablar de la agricultura, de la ganadería y que es transmitido a través de USMP TV y de las plataformas de la Universidad de San Martín de Porres, Filial Sur. Estamos ya junto a Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena, para trabajar este tema del día de hoy, el fortalecimiento de la agricultura familiar? Buenas noches. Hola Eris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y esta noche hemos invitado al ingeniero Mirko Avendaño, quien es director regional de Agricultura, y es que es importante sobre todo analizar este tema, el fortalecimiento de la agricultura familiar, y es que la agricultura familiar es fundamental para poder activar el desarrollo y la inclusión social en nuestro país. Impulsar la articulación, las intervenciones intersectoriales de cada parte de nuestro país, ¿no? Sobre todo para poder obtener resultados positivos a favor de los agricultores, los agricultores familiares, ¿no? Y que esto definitivamente pueda ayudar a fortalecer nuestras regiones. Y es por ello que el ingeniero Mirko Avendaño nos va a conversar sobre este tema. Estaremos atentos a sus interrogantes. Vamos a cambiar un poco la dinámica de Ventana Agraria. En esta oportunidad vamos a tener la participación de manera introductoria del ingeniero Mirko Avendaño y posteriormente hacemos las preguntas mientras se da el diálogo. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a Ventana Agraria, una transmisión producida por el área de proyección social de la Universidad de San Martín de Porres. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación a Ventana Agraria, producido por la Universidad de San Martín de Porres. Saludar, la trayectoria de este programa que es tan importante y la proyección que tiene esta universidad con respecto a comunicar, sobre todo temas de actualidad, temas de coyuntura que seguramente son de interés de la ciudadanía. Saludar también a su director, el doctor Mujica, un saludo muy especial por la manera acertada como viene conduciendo esta universidad en Arequipa. Muchas gracias. Bien, ingeniero, como veníamos mencionando en la introducción, el tema para trabajar el día de hoy en el fortalecimiento de la agricultura familiar y que está centrado básicamente en Arequipa, en nuestra región, donde con las 8 provincias que tenemos, estamos 100% involucrados al tema agrícola y que seguramente con lo que vamos a conversar el día de hoy vamos a tener datos, información y además orientar, que es lo que queremos a la población de la región de Arequipa. Así que le doy el tiempo para que empiece a desarrollar el tema, ingeniero Avendaño. Adelante. Muchas gracias, Eric. Efectivamente, es un tema muy importante. En estos momentos se viene tratando en diferentes foros, en diferentes espacios, la agricultura familiar. En el 2014 tuvimos un año conmemorativo por parte de las Naciones Unidas y la FAO con respecto a la agricultura familiar. El año pasado tuvimos también, se declaró el año y el decenio de la agricultura familiar en el Perú, ¿no? Por parte del gobierno peruano. Esto habla de la importancia y relevancia en el debate que se viene dando. El actual gobierno del profesor Castillo le ha dado un énfasis muy importante a la agricultura familiar, tanto así que ha planteado una segunda reforma agraria que viene siendo también de mucho interés y debate a nivel de la academia, a nivel de especialistas, a nivel de los mismos gremios agrarios en el Perú, ¿no? La agricultura familiar no es otra cosa que la actividad agraria que involucra a una familia, ¿no? Ya sean algunos de los miembros o la totalidad de los miembros de una familia. Es una actividad que conlleva no solamente la conducción de los predios agrarios, sino también el trabajo mismo que ellos desarrollan en esta actividad. Es una actividad económica importante. Tenemos actualmente de la totalidad de unidades agrarias, alrededor de 2.200.000 unidades agrarias que corresponden a la agricultura familiar en el país, ¿no? Esto habla de su importancia. Estamos hablando de por encima del 90% de la totalidad de las unidades agrarias corresponde a este tipo de agricultura que está enfocada básicamente en una agricultura
pequeña, ¿no? Pequeña en extensión y también una serie de carencias y problemas dadas pues al atraso de inversión, tanto por parte de ellos mismos como por parte de la intervención del Estado en los últimos años, ¿no? Esperamos que esta agricultura familiar que insume el 80% de la actividad laboral en el país está desarrollándose en la actividad de la agricultura familiar, insume también el 75% de la totalidad de tierras productivas que están enfocadas a la agricultura familiar. Es un tema que no lo podemos dejar de lado y por eso estamos participando con algunos tópicos y algunas ideas con respecto a cómo mejorar la condición de nuestros amigos campesinos y agricultores. Ingeniero, se elaboró una estrategia nacional justamente para fortalecer la agricultura familiar. Esta estrategia comprende los años del 2015 al 2021. Estamos 2021 por cerrar este año 2021 y se conoce de algunos avances que haya realmente fortalecido la agricultura familiar en nuestro país. Bueno, han sido acciones aisladas, ¿no? En ese momento, la visión que se tenía con respecto a mejorar las condiciones de la agricultura familiar era una visión sectorial, ¿no? Es decir, el sector agrario tenía que enfocarse con todos los esfuerzos a través de la institucionalidad que tenemos, a través también de la intervención de actores privados para desarrollar esta agricultura, ¿no? Articulando estos espacios. Esto ha sido insuficiente. En los últimos 5 años, a partir de 2015 hacia adelante, el análisis ha sido mucho más agudo, quizás, y concienzudo con respecto a esta agricultura familiar, ya que estamos hablando de que no es de un solo sector, que es el sector agrario, sino es un tema que involucra a diferentes sectores, ¿no? Es un tema transversal, de alguna manera, porque no solamente estaría enfocado a desarrollar activos, patrimonio, mejorar las condiciones de producción con tecnificación, sino también desarrollar toda esa plataforma de servicios que requiere desarrollar un espacio. En este caso, si usamos un enfoque territorial, ¿no? Es un espacio rural completo. Necesitamos conectividad, necesitamos vías de comunicación, necesitamos electrificación, necesitamos desarrollar una mejor atención por parte del Estado, mejores condiciones y profesionales también que puedan intervenir a través pues, de los gobiernos regionales, sus direcciones agrarias y a través también de las OPAs o de los programas que tiene el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema mucho más complejo de lo que se pensaba hace un tiempo atrás, ¿no? Es por eso que en la segunda reforma agraria, este análisis de estos foros ha conllevado a que se hable ya de una articulación interinstitucional con respecto de uno de los ejes de la segunda reforma agraria, ¿no? Que me parece interesante. Los plazos, claro, hay que tomarlos en cuenta. El trabajo no es a corto plazo en toda su proyección. Hay que hablar también de un trabajo y objetivos muy precisos y claros que se tienen que tejer hacia un horizonte de mediano y largo plazo, ¿no? Es un trabajo arduo, ya que estamos hablando de un atraso que tenemos en el sector rural, ¿no? Muy importante con respecto a nuestros pares, sin ir muy lejos a lo que tenemos como ejemplo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Chile, en Argentina, donde esta agricultura familiar se encuentra mucho más articulada a la institucionalidad y mucho más articulada también a los mercados, ¿no? Es la carencia que tenemos y es ahí donde creo que se puede trabajar muy bien este tema. Ingeniero, se conoce muy bien que la agricultura familiar es la que sostiene gran parte de la alimentación de las regiones, ¿no? Pero usted ha mencionado que hace falta asistencia técnica, profesionalismo, pero vemos que todavía existe una lentitud, no solamente en la región Arequipa, sino también en otras regiones. Por ejemplo, hagamos una comparación entre Arequipa y Puno, ¿no? Dos regiones en las cuales existe agricultura, existen productos de exportación, ¿no? Donde algunos han podido salir adelante, pero donde otros grupos agrícolas se están quedando estancados. ¿Cómo revertir esa situación, ingeniero? En algún momento nosotros hemos vivido los denominados boom,
¿no? El boom no nos olvidemos del boom de la quinoa. De ahí viene una comparación seguramente de los resultados que se ha tenido en otras regiones con mejores condiciones para producir, por ejemplo, la quinoa, ¿no? En el caso del altiplano de Puno, ¿no? Con respecto a los granos andinos y también la historia y el manejo también de las variedades genéticas que se tenía. La agricultura ha ido en ese enfoque, en esa marea, ¿no? Un poco en el temperamento de qué está de moda exportar, qué está de moda consumir, etcétera. Y no había un plan muy bien trazado, a pesar de que hubo una reforma también en el ministerio, en aquel momento, Ministerio de Agricultura y Riego, ahora es Desarrollo Agrario y Riego. En ese momento se reformó porque se creó instituciones muy importantes como el ANA, ¿no? El caso de SENASA, que aportó bastante, el caso de la transición de Pronamach a agrorural, que cumple una función también muy importante, y desarrollar pues el tema de la competitividad a través de programas. En algún momento estuvo Prosamer, después Incaagro, ahora está Agroideas, que aportan bastante en este enfoque de la intervención directa del Estado con planes de negocio y con proyectos de reconversión a poder dar esa transición. Pero tenemos aún una brecha muy alta por digamos, pasar, ¿no? Solayar, porque tenemos una agricultura que ha perdido competitividad. No hablo para el mercado internacional, estamos hablando en este caso para el mercado interno, ya que... ¿Por qué, ingeniero? ¿Por qué ha perdido competitividad? ¿Cuál es el punto neurálgico ahí? Tenemos ya un nuevo consumidor en el territorio nacional, ¿no? El desarrollo de los moles, el desarrollo de los supermercados, etcétera, demanda productos con valor agregado, productos con condiciones de inocuidad, con condiciones de calidad, que el agricultor que está inmerso en la agricultura familiar no puede aportar en este momento y por eso se está desconectando del mercado. Ellos atienden más un mercado tradicional, ¿no? Que está manejado por comerciantes, intermediarios, acopiadores, que siempre pues es la queja de nuestros amigos agricultores y campesinos, el precio desleal que se tiene con respecto al trabajo y el esfuerzo que ellos desarrollan en su actividad. Esa brecha se ha ido ampliando, ¿no? En la producción agraria que tenemos, digamos, sobre todo en los valles, más en valles interandinos, en la ceja de selva, ¿no? Y en algunos casos en la costa. Esa brecha ha ido ampliándose y está dejando pues a una agricultura tradicional marginada, ¿no? A pesar de la importancia que se tiene por la biodiversidad que aporta esta agricultura, que no la puede aportar la agroindustria, ¿no? La agricultura de exportación, por la diversidad es una de las riquezas más importantes que tenemos en esta esfera de producción agraria. A pesar de ello, y que se ha revalorado muchos aspectos de las condiciones nutritivas de consumir sano y consumir de estas zonas de producción, a pesar de ello tenemos un desfase. Es ahí donde esta reforma agraria que está impulsando este gobierno, yo la entiendo por ese lado, es crear ese vínculo con los mercados, es desarrollar esa agricultura con un manejo adecuado de costos de producción, con canales de comercialización diseñados y con una producción que demande el mercado, básicamente, que demande el mercado. Se ha tratado a través de los últimos gobiernos de desarrollar los mercados itinerantes, los mercados agrarios, estos de la chacra a la olla, etcétera. Es importante la experiencia para muchos productores, pero no es suficiente. Esto no termina de articular la producción y al agricultor y al campesino, ya sea individual o asociado, con las condiciones. Bien, ingeniero. Vamos a esperar que se retome la señal con el ingeniero Mirko Avendaño. Estamos hablando del fortalecimiento de la agricultura familiar. Ingeniero, estamos teniendo un problema ahí con su señal. Vamos a esperar unos segundos. Lorena, está justamente el ingeniero Avendaño comentando de la forma como se tiene que trabajar y además en este punto es importante, aprovechando que el ingeniero está conectado nuevamente, ingeniero Avendaño, si nos escucha, esperemos que nos confirme si nos tiene con el audio. Bueno, era importante lo que decía el ingeniero
Porque estamos en una región, Lorena, amigos de Ventana Agraria, donde la agricultura familiar es una actividad que podríamos denominarla incluso común en muchas de las 8 regiones que incluye perdón, las 8 provincias que incluye la región de Arequipa, ¿no? Es una actividad común, es una actividad que si nos vamos a Cayoma, si nos vamos a Castilla, si nos vamos a la Unión, la vamos a encontrar como parte del día a día. Justamente, ingenieros, si nos copia, confírmenos. Sí, sí, los escucho, disculpen, creo que en un momento salí de Sí, la transmisión. Sí. quería transmitirle una pregunta. En este contexto en el cual nos encontramos, donde se están proponiendo algunas modificaciones, donde usted mencionaba de que el mismo gobierno, con programas, con inversión, se busca mejorar, yo quiero ir a un punto. Muchas veces, cuando se trabaja la agricultura familiar, es poco lo que se puede producir, ¿no? Por las hectáreas que tenga esa familia. Yo voy al punto. ¿Sería recomendable que se asocien y que 2, 3, 4, 10 agricultores de una sola localidad? Yo le pongo un ejemplo básico sobre una provincia de la cual proviene mi familia, que es la provincia de Castilla, el distrito de Viraco. Entonces, si nosotros juntamos a 10 o a 15 agricultores, que serían 10, 15 familias, y van como asociación y exportan como asociación, esto beneficiaría, haría que los ingresos sean mayores, haría de que el pedido que se haga al gobierno como asociación, en este caso un gobierno regional, ya sea para que mejore las vías, para que se den condiciones, sería así, ayudaría a mejorar si nos juntamos como asociaciones por distritos o por grupos de 10, de 15, para mejorar la agricultura familiar y tenga un peso, una presentación distinta. Sí, Eric, efectivamente, yo creo que es uno de los pilares para modernizar nuestra agricultura es la asociatividad, ¿no? No hay manera de que nuestros amigos campesinos, agricultores, ganaderos, que están en una producción de minifundio en estos momentos, puedan competir. Puedan competir no solamente abaratando costos de producción, atrayendo inversión por parte no solamente privado, sino también del Estado, como lo decía, a través de planes de negocio, créditos con tasas preferenciales, sino también poder tener un poder de negociación para poder atender los mercados, ¿no? Sabemos que a mayor cantidad y volumen en comercialización y de producción, el margen de negociación se incrementa para los amigos del campo. Individualmente ya es imposible que esta agricultura se pueda desarrollar, la agricultura familiar, si no se trabaja de manera asociativa, ¿no? Es por eso que se ha trabajado a nivel de Congreso y, bueno, el mejoramiento y el perfeccionamiento de la ley de cooperativas, que no son las mismas cooperativas, ojo, hay que aclarar esto, de la década de los 70s y 80s, ¿no? Que fue un desastre a causa de que el Estado, pues, no acompañó debidamente a los amigos campesinos en la reforma agraria y quebraron estas cooperativas en su mayoría. Estamos hablando de cooperativas de servicios, ¿no? Cooperativas de servicios con un enfoque de prestar servicios, es decir, si una organización tiene un packing o tiene una planta de acopio o un molino, preste servicios a los mismos productores para que puedan darle valor agregado, tratamiento a su producción y puedan, pues, acopiar de manera conjunta y poder ofrecer esto a los mercados, ¿no? Ingeniero. Este tipo de cooperativas es la que está en boga a nivel internacional, Eric, y es la que está dando los mejores resultados, no solamente en América Latina, sin ir muy lejos, Brasil, Argentina, Chile, sino también en los mismos Estados Unidos, Canadá, en Australia este modelo está aplicándose, en la Unión Europea, y en Israel tenemos un tema muy similar al cooperativismo, sin ser cooperativismo, ojo, pero es muy similar, que son los famosos kibbutz, ¿no? Que son centros de producción agraria, de alguna manera colectivos, donde trabajan, pues, la gente de campo y desarrollan una agricultura muy competitiva. Poniéndonos en ese plano, diríamos, ¿y con quién tiene que negociar si se asocian los agricultores? Y uno piensa en el Ministerio de Desarrollo de Agro y Riego, pero a veces como que el ministerio queda muy lejos, ¿no? O sea, el agricultor del distrito de X de la provincia de Castilla, de la provincia de Cayoma, lo ve lejos al ministerio. Considero que ahí
tiene que cumplir un rol mucho más protagónico el consejero provincial. Tenemos un consejo regional donde se entiende que cada consejero representa una provincia, y si representa una provincia está para defender todos los intereses de esa provincia. Y si entendemos que nuestras provincias, dentro de la región Arequipa, una de sus principales actividades es la agricultura, yo considero que eso es lo que debería defender principalmente también los consejeros. A lo que voy, no está habiendo una participación activa de los consejeros apoyando al agro. Personalmente siento que no hay esa participación, ese protagonismo, esa lucha. ¿Siente usted que los consejeros no están representando correctamente a sus provincias? Bueno, si hablamos del caso de Arequipa, tenemos, como lo mencionábamos en el interín, tenemos una crisis de institucionalidad, no solo a nivel del Ejecutivo, Gobierno regional, por los acontecimientos que son conocidos por la opinión pública, sino también el mismo Consejo Regional, ¿no? Lamentablemente, el Consejo Regional es como un pequeño parlamento que tenemos en la región, donde tenemos representantes que están, elegidos y representan a cada provincia de nuestra región Arequipa. No voy a encerrar a todos los consejeros en la misma bolsa, pero sí ha habido, creo, gran parte de los consejeros que no han cumplido una labor eficiente ni comprometida en este caso, con el tema agrario, ¿no? Se han dejado llevar más por intereses personales y subalternos, ¿no? Hemos tenido un consejero de la provincia de Cayoma que es representante o presidente o gestor, llamémosle algo así, de asociaciones que han invadido terrenos del Estado, ¿no? Y bueno, ahí había intereses muy particulares que no necesariamente tenían que tener una identificación con el sector agrario, ¿no? Son intereses más empresariales, llamémosle, entre comillas, bajo la ley, ¿no? Que ellos desarrollan y han estado, pues, desde ese espacio, el Consejo Regional, bregando por ello, más no por el desarrollo conjunto de nuestra agricultura, de nuestra ganadería, y representar sobre todo a sus lugares, ¿no? Ante el gobierno regional, para que canalice proyectos productivos, canalice proyectos de fortalecimiento que son tan necesarios, y ampliar espacios y que sean mucho más eficientes, que hoy por hoy el Procompite, que lo maneja el gobierno regional, no ha dado los mejores resultados, ¿no? Ahora, el mismo Consejo Regional pudo haber articulado también con los gobiernos locales para que puedan destinar parte de su presupuesto de inversión, que en un margen pueden desarrollarlo para destinarlo y desarrollarlo para los Procompites, que ayudan bastante a mejorar la infraestructura, la maquinaria, los equipos, los activos de las organizaciones que tanto lo necesitan. No ha habido este trabajo en la región Arequipa y por eso tenemos esa desazón de nuestros amigos agricultores, ¿no? Ayer conversaba con amigos de la irrigación Majes, ellos me transmitían de que están en una situación, y eso que la irrigación Majes tiene condiciones mucho más óptimas que otros espacios rurales que tenemos en la región, que están carentes de tecnología y carentes de servicios, ¿no? Pero en la región Majes ya es una situación invivible para ellos por los costos de producción, por las condiciones que se tienen. Incluso están pensando seriamente en dejar la actividad agraria y alquilar sus tierras y dedicarse a otra actividad económica, ¿no? Esto habla de la crisis que tenemos y parece que no, los acontecimientos que lamentablemente han sucedido en la región Arequipa no han refrescado en las autoridades que quedan, vigentes, con respecto a seguir trabajando y bregando. Y el proyecto Majes IVA 2, lo que no lo puedo dejar de tocar, que es un proyecto que lamentablemente se ha manoseado demasiado, que ha estado en tantos debates. Yo lo he destacado así. Yo creo que se han defendido los intereses de una empresa concesionaria y se ha pensado poco en el desarrollo agrario realmente de la región Arequipa, y en darse cuenta que es un proyecto emblemático, que va a ser un motor que va a dinamizar nuestra economía. Por eso estamos en la situación que estamos, ¿no? Es muy lamentable, Eric, y ojalá mejoren las condiciones, ¿no? Y ojalá las próximas autoridades que sean elegidas, tanto en el gobierno regional como en las municipalidades, que cumplen un rol muy importante, y en el Consejo Regional, sean las más adecuadas y que contribuyan sobre todo y que tengan esa visión de desarrollar todos los espacios económicos, pero en este caso, como el tema es agrario, que tengan ese compromiso con el sector rural que lo necesita tanto.
Eso es sobre todo muy importante, ingeniero, y además desligar la agricultura de la política es realmente complicado porque sí se necesitan decisiones políticas para poder permitir que nuestra agricultura pueda seguir avanzando. Rocío Ayala nos sigue a través de las redes y nos dice que la agricultura familiar es una actividad a nivel nacional y considerando ello, ¿cuál sería la tipología que prima en cuanto a la agricultura familiar en la región Arequipa y también a nivel nacional? Por ejemplo, se habla de una agricultura familiar de subsistencia, que solamente es el autoconsumo para estas familias. Una agricultura familiar intermedia, ¿no? Que es autoconsumo y también ya va ingresando a las ventas de los productos. Y bueno, pues la agricultura familiar consolidada que sí tiene acceso a los mercados, a tecnología, a productos, a capital. ¿Cuál es la que prima en estos tres tipos de agricultura familiar en nuestro país y en la región Arequipa, ingeniero? Tenemos bastante de la primera y de la segunda, ¿no? Tenemos bastante. Tenemos un colchón inmenso de esa agricultura incipiente, familiar, que es de autoconsumo, bueno, que tienen una situación carente de toda condición de producción y una ausencia total del Estado. El Estado puede estar presente con canales de regadío, puede estar presente con infraestructura, con caminos, etcétera. Ahí tenemos todavía un margen muy importante de nuestros amigos del campo inmersos en este tipo de agricultura. En lugares donde ya no hablamos de hectáreas, de topos, ¿no? Donde ya la división de la tierra ha sido en extremo, ¿no? Ya estamos hablando y padre reparte surcos a sus hijos, es decir, a un hijo le da 3 surcos, a otro hijo le da 4 surcos y al otro, al mayor, le toca 5 surcos, ¿no? Estamos hablando de esa agricultura también que tenemos en nuestro país, que lamentablemente se ha vuelto inviable, y tenemos gente del sector rural muy empobrecida a causa de ello. Tenemos también la otra agricultura familiar que has mencionado, Lorena, que es importante también, esa agricultura familiar, que tiene algo de la primera y algo también de esa agricultura consolidada, ¿no? Que ya está afianzada en el mercado y que tiene una producción sostenible, ¿no? Y que esta agricultura puede tener acceso también al crédito, al financiamiento, etcétera, y puede ser de interés de trabajar en alianzas estratégicas, en joint venture con algunas empresas agroexportadoras que les compran y demandan la producción. En algunos casos son compras a futuro, otras no, etcétera, ¿no? Esta agricultura hay que ir, creo, gradualmente avanzando hasta este nivel intermedio para poder ir consolidando más adelante una agricultura competitiva que se está dando en otros países a estos niveles de producción. Pero tenemos que empoderar a nuestros amigos agricultores, por eso es importante que el Estado intervenga, no en un rol subsidiador, no necesariamente tiene que ser un rol subsidiador, sino prestando los servicios que el sector privado no les es atractivo prestar en estos espacios. El Estado tiene que intervenir, lógicamente, ¿no? Ingeniero. Sí. Y justamente usted hablaba de lo que tiene que hacer el Estado, y usted mencionaba que para el sector privado no es atractivo dar apoyo a algunos proyectos, pero en algunos casos el sector privado se tiene que comprometer, y hablo exactamente de la minería. Somos también una región minera, donde cada proyecto minero que exista en nuestra región tiene que dar un canon, y ese canon tiene que permitir también desarrollar a la provincia y a los distritos, ¿no? Que afecta a esta minería. El punto es, ingeniero, ¿se está trabajando de manera correcta? ¿Considera usted, hay algún ejemplo donde la minería haya logrado algún desarrollo sostenible para algún distrito, para alguna provincia en nuestra región que nosotros podamos resaltar? ¿O qué le tendríamos que pedir a los proyectos mineros en respaldo a la minería, en Muy respaldo a la bien. agricultura? Lamentablemente en nuestra región tenemos un tema muy controvertido con el tema de la minería, ¿no? Hay esfuerzos, yo sé que hay esfuerzos de parte de las compañías mineras en la región de Arequipa por mantener esa línea de comunicación y de intervención amigable con ese espacio, no solamente medioambiental, sino social, en el que se desenvuelve su actividad.
pero no tenemos todavía, digamos, esta alianza entre la producción minera y la agricultura consolidada. Quizás podemos ver un ejemplo mucho más fuera de la región Arequipa, mucho más conveniente en este caso, que es Quellaveco, la compañía minera que todavía está en una fase culminada de sus estudios y que va a iniciar una fase de explotación, en Moquegua, ¿no? Donde existe un nivel de comunicación, de diálogo y de aceptación por parte de la población, porque ha usado las mejores estrategias justamente para poder entablar, ¿no?, una convivencia amigable, ¿no?, y con compromisos muy concretos de inversión, de intervención y de desarrollo, justamente con las organizaciones agrarias que están consolidadas allá, ¿no? Organizaciones de productores que no vienen de hoy en día, sino vienen trabajando ya aproximadamente entre 20 y 30 años en la asociatividad, en mejorar y aprovechar programas del Estado que se han dado y otros que han dado buenos resultados y otros que no han caminado muy bien, pero bueno, ahí estuvieron esas organizaciones. Yo creo que esa es la base por la cual se está desenvolviendo. En el caso de nuestra región Arequipa, existen organizaciones de productores, ¿no?, que trabajan de manera asociada, que están dando buenos resultados, pero no son lo suficientes, ¿no? Si nosotros vemos en porcentaje y en estadística cuántos de nuestros productores se encuentran asociados o pertenecen a este tipo de organizaciones, estoy seguro que no llegamos ni al 5% del total de productores de nuestra región Arequipa, que son más de 42,000, ¿no?, productores. Entonces estamos hablando todavía de una etapa embrionaria, a pesar de que hay experiencias también que vienen de mucho tiempo atrás, que tiene que mejorarse, ¿no? Es cierto, el Estado central, el Ejecutivo, tiene una visión, digamos, de panorama nacional y su intervención va en esa magnitud. Es ahí donde los gobiernos regionales y locales cumplen una labor muy importante, porque no solamente son las entidades que articulan y están invirtiendo a través de los Procompites o con proyectos de infraestructura de riego, es decir, canales, bocatomas, etcétera, mejorando las condiciones, o represas, microrepresas, sino también siendo el ente articulador con el gobierno central y generando los espacios necesarios con el empresariado privado, que también es muy necesario que tenga interés por realizar negocios con nuestros amigos de la agricultura familiar. Por ahí está la cosa, creo. Ojalá que tengamos mejores experiencias que las que tenemos ahora. Yo creo que todo va a ir de la mano en que esté este productor de la agricultura familiar empoderado debidamente y con resultados, sobre todo, porque asociar a los productores no es tan fácil, ¿no? Hay vecinos en valles, en lugares donde no han trabajado de manera conjunta, y generar una alternativa de trabajar en una asociación es complicado, dada pues que las experiencias no han sido buenas en algunos casos, ¿no? Y yo creo que esto se va a ir un efecto contagio en la medida de que el Estado sea eficiente en su intervención y se den los resultados lo más pronto posible. Es ahí donde tiene que aterrizar las políticas de Estado, ¿no? Ya tenemos un nuevo marco que es la política de Estado, la segunda reforma agraria, que tiene sus pilares, tiene sus ejes. Ojalá que estos ejes aterricen debidamente y bueno, y si hay políticas, estas políticas tienen que tener presupuestos para desarrollarse, ¿no? El presupuesto aprobado por el gobierno central a través de agricultura son 3,000 millones de soles, no es poco ni tampoco mucho, es lo que se necesita según la cantidad de presupuesto que se tiene y cómo se distribuye por sectores. Espero que este presupuesto sea usado adecuadamente y bueno, que den los resultados, ¿no? No como en ocasiones anteriores, gobiernos anteriores, donde mucho presupuesto ha ido para mejorar las condiciones de acuerdo a las emergencias que se han tenido por fenómenos como el Niño, y que es presupuesto que lamentablemente se ha malgastado con poco resultado. Se ha mencionado algo muy importante sobre el tema de las asociaciones en la agricultura, y justamente revisando un documento de la Estrategia Nacional de la Agricultura Familiar, ENAF, menciona dentro del estudio que han realizado de que el 54% de los agricultores familiares de subsistencia de la costa participan en asociaciones de productores. Solo el 17% lo hace en la sierra y el 10% en la selva. Asimismo, solo el 2% reciben asistencia técnica en la sierra, mientras que en la costa y en la selva
los porcentajes son mayores, 6 y 7%. Pero hay algo también aquí muy importante. Dice, tanto en la costa como en la selva, más del 70% de la producción se destina a la venta, mientras que en la sierra casi el 60% es producción para el autoconsumo. ¿Qué está sucediendo en la sierra de nuestro país? Sí, muy bien. En realidad, en la información y la estadística que nos has proporcionado, Lorena, está involucrada ya organizaciones que son, bueno, tradicionales, ¿no? Las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Es por eso que el porcentaje se acomoda un poco más interesante, ¿no? Si nosotros retiramos a las comunidades nativas y campesinas, ese porcentaje de agricultores que se encuentran asociativamente trabajando va a disminuir ostensiblemente, ¿no? En la sierra tenemos varios factores limitantes, ¿no? Las vías de comunicación, la conectividad, acceso a medios modernos de producción, la cercanía a los mercados, en este caso las grandes ciudades están asentadas en la costa, es una de las dificultades que se tienen. Y bueno, las emergencias climáticas que tenemos tanto en la selva como en la sierra, ¿no? Las producciones van cayendo en la medida de que estas emergencias van dejando, digamos, inviable la economía o en quiebra a nuestros amigos productores, van sembrando en peores condiciones, es decir, usando semilla no garantizada, usando menos insumos agrícolas para la producción y mejorar los rendimientos. Esto habla de que la agricultura es muy incipiente en este caso, en estos espacios que ha mencionado. Imaginémonos, la irrigación ya es insostenible para algunos productores que tienen sus parcelas por la elevación de los costos de producción, en este caso los abonos, ¿no? El caso de la urea, que es el reclamo de los productores, ya está por encima en los 200 soles la bolsa de urea, lo que costaba 50, 60 soles, hasta hace muy poco, ¿no? Imaginemos en la sierra cómo pueden nuestros amigos agricultores que no acceden al crédito, no acceden a la asistencia técnica, no acceden a la intervención del Estado eficiente, cómo pueden capear la producción en estas condiciones, ¿no? Es complicadísima, ¿no? Imaginémonos, si nosotros para sembrar nuestros huertos sufrimos, nuestros amigos agricultores y campesinos en las partes altas y comunidades nativas la tienen muy complicada, ¿no? Ellos, de alguna manera, en esa agricultura tradicional que tienen, se agencian de las semillas, se agencian de estiércol, se agencian bueno, ellos también insumen su mano de obra que no le ponen un precio, ¿no? De alguna manera ellos aportan gratuitamente con su mano de obra para producir sus terrenos, etcétera. Estos costos están ocultos y de alguna manera esta agricultura se va volviendo cada vez más precaria y carente, ¿no? Incluso se agencian su infraestructura de riego, ingeniero, en la sierra. Claro, ellos mismos en sus labores comunales crean sus propias infraestructuras, ¿no? Hay programas que han servido, ¿no? El caso de Mi Riego, para mejorar la infraestructura de riego, y después Sierra Azul, que siguen trabajando, quizás no de manera tan rápida, a pesar que tienen presupuesto para crear estas condiciones de producción, que el agua es el factor principal, y otros programas más que están todavía un poco lentos, ¿no? Yo vengo de trabajar en Agroideas, por ejemplo, estuve como coordinador en la región Cusco, y teníamos trámites muy engorrosos, no solamente para la aprobación del expediente de la organización, sino también del plan de negocios, ¿no? El plan de negocios o los proyectos de reconversión entraban en una fase muy lenta, cadenciosa, a causa de los lineamientos y políticas a nivel de burocracia también, que no ayudan a que esto se acelere, ¿no? Como requieren nuestros amigos del campo. Es decir, acá hay una situación, yo creo, de parte de todos, ¿no? Todos yo creo que son de alguna manera cómplices en que las condiciones no hayan mejorado tan rápidamente. El clamor de los gremios agrarios, el caso de Conveagro, es que esto se acelere, ¿no? Por eso ponen en agenda, y es más, el ministro de Agricultura viene de uno de los gremios que pertenece a Conveagro, ¿no? Es un dirigente. Yo creo que esto habla de la necesidad de ellos de estar en la primera línea
¿no? En este caso, una institución como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, de poder acelerar esto. Es válido de todo punto de vista de que esto suceda, ¿no? Porque la emergencia agraria ya llegó a un límite en nuestro país tan lamentable que, bueno, tenemos esta agricultura que acabas de mencionar, Lorena, que por obra y gracia de Dios y creo de la voluntad de los amigos del campo se viene desarrollando, porque de verdad son muchas las limitantes que sería largo mencionar, ¿no? Así es, ingeniero. La verdad es que hace falta la intervención aún mayor del Estado peruano con políticas claras que ayuden realmente a poder mejorar y desarrollar nuestra agricultura familiar. Nos alcanza la siguiente pregunta. Dice, ¿en algún momento se planteó el desarrollo de biohuertos familiares y germinados? ¿Ha podido concretarse este proyecto? ¿Se pudo avanzar con el mismo o en qué quedó? El tema de los biohuertos es parte de los componentes que tiene que hablar de la competitividad, ¿no? La producción en invernadero, por ejemplo, que está contemplado dentro del marco de trabajo de Sierra y Selva Exportadora, está contemplado dentro del marco de trabajo del programa Agroideas, ¿no? Entre los planes de negocio. Foncodes me parece que también está trabajando en su capítulo rural el tema de esta producción, no solamente los biohuertos, sino también las pequeñas granjas, las mini granjas, las granjas de producción, en este caso de carne de cuy, ¿no? Que también tiene bastante acogida en la parte alta. Ha habido algunos avances importantes y esto habla de la vocación de nuestros amigos productores de participar denodadamente y dar su esfuerzo. Yo he sido testigo de granjas de producción y biohuertos que están muy bien, están insertados al mercado y de verdad que en los pequeños espacios que tienen, hablemos de 500 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, de tierra que tienen algunos productores, de verdad que la manejan muy bien y rentabilizan porque tienen una producción intensiva para poder, bueno, ofertar un producto al mercado. En el caso de las fresas, las frambuesas, etcétera, ¿no? Los berries, etcétera, que en espacios se están desarrollando muy bien, este tipo de espacios. Yo creo que el involucramiento del Estado tiene que profundizarse ahí. No solamente es el tema de dotarles del capital para que puedan desarrollar estos biohuertos, sino también de la transferencia tecnológica y de la asistencia, que en algún momento el soporte fue del trabajo que desarrollaron las ONGs, ¿no? Un trabajo muy importante en algún momento, que lamentablemente ya, bueno, la cooperación técnica internacional ha dejado de invertir en este tipo de proyectos porque pasamos de ser un país en extrema pobreza a un país en desarrollo, ¿no? Ya no llegaron no se aprobaron este tipo de proyectos y este tipo de financiamiento de la cooperación internacional, pero sí dejó escuela, ¿no? A eso voy, dejó escuela importante que ha permitido a estas organizaciones que ya han trabajado este tipo de experiencias sumar más miembros y dar resultados, ¿no? En los valles interandinos, sobre todo, hay muy buenos resultados de este tipo de producción de los biohuertos y de los invernaderos y de las granjas de producción de cuye, sobre todo. Ese es un ejemplo, ¿no? Hay productores que tienen muy buenos resultados en producción, en sus ratios, en sus promedios, que habla de que tiene resultados, pues, valga la redundancia, ¿no? Ingeniero, tenemos una última consulta. Hace menos de un mes se ha firmado un acuerdo entre Perú y Bolivia respecto justamente a la comercialización de urea, buscando de alguna forma que se tenga fertilizantes para los agricultores peruanos. Usted mencionaba hace un momento algo relacionado a ese tema. ¿Esto usted considera que para la agricultura familiar ayuda? ¿Es un plus adicional que puede repotenciar? ¿O quizás esto va más para un tema industrial, para lo que estamos hablando de las grandes exportaciones que se hacen en nuestro país? ¿Cómo usted analiza este acuerdo que se ha hecho? Bueno, es un acuerdo importante de todas maneras, ¿no? Los acuerdos son voluntades
en algún momento de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, que tienen que desarrollarse, ¿no? La firma de un acuerdo no tiene un efecto inmediato, ¿no? En la medida que se vayan creando las rutas o caminos adecuados, es decir, los agentes económicos que vayan a participar digamos, en la efectividad de este acuerdo con respecto, sobre todo, bueno, básicamente en la importación de abonos por parte del Perú hacia Bolivia. El Estado es importante que participe, pero ahí tienen que intervenir los agentes privados, ¿no? En su mayoría, porque son los que mejor manejan este tema, los que tienen una capacidad instalada ya importante, ¿no? Con respecto a depósitos, manejan las normas técnicas mucho mejor, están, digamos, preparados para este tipo de actividad, ¿no? El Estado va a demorar un poco si interviene directamente en la importación, dado que no nos olvidemos de ENSI, una empresa estatal que teníamos en la época del gobierno de Alan García, el primer gobierno, que se dedicaba a la importación y comercialización de abonos. Entonces, yo creo que va a demorar un poquito este tema. Ojalá que no se vuelva un tema burocrático y engorroso, ¿no? Nadie quiere eso, y se pueda tener, pues, el ingreso de abonos a un mejor precio para que pueda impactar, sobre todo en la agricultura, ¿no? En este momento que los costos se encuentran elevados. El Perú actualmente importa este tipo de abonos básicamente de Rusia y de China, ¿no? Tenemos problemas ahorita porque ellos están priorizando su producción nacional y, bueno, la salida de estos abonos ha sido racionalizada, pues, para el mercado internacional, y no solamente el Perú se está viendo afectado, sino es una crisis a nivel internacional, ¿no? Hay otra propuesta también, aparte de la importación boliviana de urea, también es potenciar la producción de los fosfatos de Bayoba, ¿no? Que se está hablando tanto y que está cobrando tanta importancia, para poder de alguna manera sostener la demanda interna de abonos y mejorar los costos, sobre todo de producción de los productores. Es importante los fosfatos de Bayoba. Ya Brasil le había echado ojo a este tema con anterioridad. Se hablaba incluso de crear un ferrocarril desde Piura, desde Bayobar, hasta hasta los estados que son limítrofes con el Perú, caso de Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, donde demandan este tipo de abono. Es decir, no es descabellado que se ponga a producir los fosfatos de Bayobar, pero en condiciones bien claras, ojo, bien claras, no caer, digamos, en los errores que se han cometido anteriormente, cuando el Estado participa como empresa, ¿no? El tema de la rentabilidad y el manejo económico, que tiene que dar resultados, lógicamente, no siempre es el óptimo, ¿no? Incluso estas empresas se vuelven deficitarias y económicamente inviables, ¿no? Ojalá que no se caiga en eso y se pueda manejar con claros objetivos, pues, y que también beneficie a los productores. Ingeniero, muy bien, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros sobre el fortalecimiento de la agricultura familiar, y para poder redondear todo este diálogo que hemos tenido esta noche en Ventana Agraria, los lineamientos que se deben trabajar, sobre todo para el fortalecimiento de la agricultura familiar, tendría que hacer el acceso a factores de producción. Además de que exista un acompañamiento, un asesoramiento técnico para poder seguir avanzando con el tema de mejorar nuestra agricultura familiar, el fortalecimiento de la asociatividad, que esto es realmente muy importante para poder también incrementar el nivel de productividad en la agricultura familiar, la integración de los productos de la agricultura familiar a los mercados, que es un punto muy importante que usted ha mencionado, sobre todo en el enfoque que se tiene en la sierra peruana. Y también hay un aspecto muy importante, por ejemplo, el manejo sostenible de los recursos naturales que tenemos frente al cambio climático. Y esto, en definitiva, además de poder mejorar o incrementar nuestro nivel de productividad, se va a poder tener una inclusión social de los que son parte de la agricultura familiar, y también un incremento en poder manejar de una forma sostenible los recursos, nuestros recursos naturales, como es el agua,
los bosques, los suelos, ¿no? Y hay que darle, creo yo, un enfoque muy importante, o diversos enfoques a la agricultura familiar, desde un enfoque que pueda abarcar el desarrollo territorial, el desarrollo sostenible y sobre todo el desarrollo humano. Creo que serían los puntos importantes a las conclusiones que podemos llegar luego de el diálogo que hemos sostenido el día de hoy con el ingeniero Mirko Avendaño Quevedo. Ingeniero, nos despedimos de Ventana Agraria. Muy bien, muchas gracias, Elena, Eric. Bueno, agradecerles la oportunidad de poder dialogar, ¿no?, en un tema tan importante. Solamente para recalcar algo que justamente el auditorio, las personas que nos están viendo, puedan recalar y tener en cuenta. La agricultura familiar no solamente se desarrolla en el Ande, en la costa peruana, en la selva peruana. Es un tema internacional, ¿no? Existen alrededor de 570 millones de unidades productivas agrarias, de las cuales, a nivel mundial, de las cuales alrededor de 500 millones de unidades productivas corresponden a nivel mundial a la agricultura familiar, ¿no? La agricultura familiar se desarrolla en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo, en Europa, en Estados Unidos, en Perú, en Etiopía, etc. Es un tema universal. Tiene mucha importancia, hay muchas buenas experiencias para trabajar el tema de la agricultura familiar, me refiero en espacios internacionales, que sería muy bueno hacerle seguimiento para no caer en los mismos errores. Valen las experiencias ya transcurridas, campesinos y agricultores a nivel internacional, y aplicar pues estas técnicas y estos programas que han dado resultados afuera, ¿no? Nada más, despedirme y agradecerles. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias ingeniero Mirko Avendaño. Hemos trabajado el tema fortalecimiento de la agricultura familiar. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes con otro tema en Ventana Agraria, el espacio reservado exclusivamente para el agro y la ganadería en nuestra región. Nos vamos, Lorena, el próximo viernes con Ventana Agraria. Así es, nos vemos el próximo viernes 7 de la noche. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias, ingeniero. Cuídense, buen fin de semana.